El cine mexicano ha pasado por momentos difíciles en los últimos años, con fórmulas repetitivas y una alarmante falta de creatividad. Sin embargo, en medio de esta decadencia y a lo largo de la historia del cine nacional, hay películas que logran destacar por sus propuestas más originales. En este video repasaremos desde los clásicos esenciales hasta algunas de las innovaciones más recientes. El día de hoy te compartiré 10 películas mexicanas que no te puedes perder. Número 10. En un periodo donde el cine mexicano comenzaba a diversificar sus géneros, explorando nuevas propuestas, Matando Cabos llegó con una mirada irreverente y enérgica en forma de comedia negra. Dirigida por Alejandro Lozano, la película ofreció un cambio innovador, incorporando elementos de humor negro, surrealismo y secuencias de acción poco antes vistas en el cine nacional. La película sigue a Jaque y Mudo, dos amigos que tras una serie de desafortunados eventos secuestran por error al hombre equivocado. Paralelamente, Bocha y Nico intentan secuestrar al mismo hombre y en medio de esta confusión, los planes fallan para los buenos, los malos y los feos. Esta obra destaca por su narrativa frenética y sus personajes excéntricos, marcando un punto de inflexión en el cine mexicano, ofreciendo una estética y tono poco habituales para la época. Si bien la película no fue un éxito en taquilla, el tiempo le dio su lugar como clásico de culto en años posteriores, además de consolidar a Tony Dalton y Joaquín Cosío como figuras ascendentes en la industria del cine. Matando Cabos se ganó un lugar en la memoria colectiva del público, siendo punto de referencia para futuras comedias y ayudando a diversificar el cine nacional con historias menos convencionales y con un estilo más irreverente. Número 9. A finales de la primera década del siglo XXI, se experimentaba un renacimiento gracias a la aparición de cineastas que le dieron un aire fresco al llamado nuevo cine mexicano, como lo son Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. Durante este auge se estrenó Rudo y Cursi, dirigida por Carlos Cuarón, hermano de Alfonso, una película que mezcla de manera perfecta la comedia, el drama y el fútbol. La película nos presenta a dos hermanos, Tato y Beto, quienes viven en un pueblo bastante humilde y sueñan con ser famosos. Tato quiere ser cantante de música grupera y Beto anhela ser futbolista profesional. Su vida cambia por completo cuando un buscatalentos los descubre por casualidad y se los lleva a la ciudad para probar suerte como futbolistas. Sin embargo, pronto surgirán conflictos que impedirán que sus sueños se cumplan. Esta es más que una película de fútbol, es una crítica sobre la fama, los excesos y el fracaso. La cinta marca un hito al juntar de nuevo a Gael García y Diego Luna, reafirmando su estatus de estrellas y posicionándolos como dos de los actores más importantes del cine mexicano actual. Y aunque no seas fanático del fútbol, esta película tiene mucho más para ofrecer, siendo una mezcla perfecta de ambos géneros que supo llegar tanto al público mexicano como al internacional. Número 8. En la década de los 60, el cine mexicano atravesaba una etapa de transición. Con el declive de la época de oro y una censura constante por parte del gobierno, aparecieron nuevas corrientes y géneros que desafiaban las normas establecidas. El Ángel Exterminador de Luis Buñuel es un ejemplo clave durante este periodo, donde se comenzaban a explorar temáticas más complejas y críticas sociales que incomodaban a los más conservadores de la época. En este contexto surge El esqueleto de la señora Morales, una sátira oscura dirigida por Rogelio Antonio González. La película va sobre Pablo, un disecador de animales, quien se encuentra cansado de los constantes reclamos y maltratos de su esposa, llegando al extremo de planear meticulosamente su asesinato. Con un guión brillante de Luis Alcoriza, esta obra destaca por su humor negro e ironía, criticando las apariencias sociales y el matrimonio. Incluso trata temas delicados como la religión y el doble moralismo de la época. En su estreno, algunos grupos creyentes la consideraban ofensiva y desafiante, y a pesar de la controversia, fueron más los elogios por su originalidad y con los años ha adquirido estatus de obra clásica y una de las comedias negras más esenciales e importantes dentro del cine mexicano. Número 7. A principios de la década del 2010, México atravesaba una fuerte crisis de violencia, situación que afectaba a todos los niveles de la sociedad. En este difícil contexto, Luis Estrada lanzó El Infierno, una dura crítica mezclada con humor negro que retrata la corrupción y la realidad del narcotráfico en el país. La película sigue a Benjamín García, mejor conocido como El Beni, un inmigrante mexicano que es deportado a Estados Unidos tras varios años de vivir ahí. Al regresar a su pueblo en México, descubre que la falta de empleo ha llevado a la mayoría de la gente a involucrarse en el narcotráfico. Benny se ve arrastrado rápidamente a ese mundo, inicialmente desesperado por vivir, pero poco a poco se ve inmerso en ese ciclo de violencia y corrupción. Esta obra desde su estreno enfrentó una gran controversia por su fuerte contenido. La película fue vista como una representación incómoda y cruda de la situación que se vivía en el país en ese momento, pero a pesar de esto, la cinta también fue sumamente aclamada por su retrato honesto, recibiendo múltiples premios y consolidando a su director como uno de los cineastas más importantes en México. El Infierno, a día de hoy, sigue siendo una de las representaciones más provocadoras y potentes
importantes de la situación del país. Número 6. En medio de la crisis humanitaria que se vive en México, con la desaparición de miles de personas a lo largo de la última década, surge Sin Señas Particulares, una obra desgarradora que apunta la mirada hacia aquellas personas invisibles en toda la ola de violencia. Dirigida por Fernanda Valadez, la cinta nos pone en el lugar de Magdalena, una madre que emprende un viaje desesperante para buscar a su hijo desaparecido, quien intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos. A pesar de que las autoridades le informan que su hijo probablemente ya haya fallecido, ella se niega y decide continuar la búsqueda por su cuenta, enfrentándose a la corrupción, la desesperanza y el terror que acecha cada rincón del país. A diferencia del Infierno, esta obra es más humanista y sin ningún toque de humor, dándole más peso a todo lo que se nos plantea e invitando a la reflexión. Esta cinta ganó el premio a Mejor Película en la sección World Cinema Dramatic en el Festival de Sundance, y además el premio Ariel a Mejor Película. Su enfoque en los efectos devastadores de la violencia y un fantástico debut cinematográfico por parte de la directora han rápidamente consolidado esta película como una de las más importantes de los últimos años. Número 5. El cambio de milenio trajo consigo una nueva ola en el cine mexicano. Esta se caracterizaría por ofrecer una mirada más cruda y detallada hacia las realidades sociales y emocionales del país. Alejandro González Iñárritu marca su debut cinematográfico con Amores Perros, una de las principales obras en esta transformación, una película con un estilo narrativo innovador y una estética más visceral, redefiniendo el cine mexicano y abriendo camino para una nueva generación de directores. La película está dividida en 3 historias interconectadas por un accidente de tráfico en la Ciudad de México. La primera historia sigue a Octavio, un joven que se involucra en peleas de perros para conseguir dinero y escapar con la esposa de su hermano. La segunda historia es sobre Valeria, una modelo cuya carrera se ve estancada tras un accidente y la desaparición de su perro. Y la tercera historia sigue a El Chivo, un vagabundo convertido en asesino a sueldo mientras lidia con su pasado y busca redención mientras cuida a los perros callejeros. A lo largo de la cinta, los perros juegan un papel fundamental y simbólico, representando el sufrimiento, la lealtad y la crueldad humana. La trascendencia de Amores Perros fue inmediata. La película consiguió la nominación a Mejor Película Extranjera en los Oscar y ganó múltiples premios en festivales internacionales, incluyendo el Festival de Cannes. Marcó el primer gran éxito de Iñárritu y lo catapultó al estrellato, permitiéndole seguir una carrera internacional, llevándolo a ganar varios premios de la Academia en años posteriores. También significó el inicio de la prolífica carrera de Gael García Bernal. Además de su éxito en críticas, Amores Perros tuvo un impacto cultural invaluable en el cine mexicano. La película a día de hoy es vista como una pieza clave que influenció a decenas de cineastas dentro y fuera del país, marcando un nuevo estilo a la hora de hacer cine en América Latina. Número 4. A finales de los años 50, el cine mexicano seguía dominado por la época de oro, pero también comenzaba a explorar nuevas narrativas y estéticas. Macario, dirigida por Roberto Gabaldón, fue una de las películas más destacadas de esta transición, mezclando el realismo mágico con profundas reflexiones filosóficas, explorando temas como la pobreza, la muerte y las desigualdades sociales, consolidándose como una obra maestra del cine nacional. La historia toma lugar en la víspera del Día de Muertos, y sigue a Macario, un campesino que sueña con algo tan simple como poder comer un pavo entero del sol. Su vida da un giro inesperado cuando se encuentra con 3 figuras importantes: el diablo, Dios y la muerte. Cada uno le ofrece algo a cambio de su comida. La película plantea un dilema moral mientras Macario afronta las consecuencias de desafiar el destino y la naturaleza de la vida y la muerte. Macario marcó un hito al ser la primera película mexicana en ser nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Además, compitió en el Festival de Cannes, recibiendo elogios por su innovadora narrativa y su impresionante estética. Con el paso de los años, pasó a convertirse en un clásico del cine mexicano, siendo la actuación más importante e icónica de su protagonista, Ignacio López Tarso. Su mensaje sigue resonando tanto en México como en el extranjero, siendo una pieza importante en la historia del cine mundial. Número 3. A finales de la década de 2010, el cine mexicano se vio envuelto por historias más íntimas, enfocándose en los conflictos cotidianos de la vida moderna. De ahí surgen obras como Después de Lucía, Los insólitos peces gato y Sueño en otro idioma, dirigida por Ernesto Contreras. Emergió como una película profunda, emocional y simbólica, tratando temas universales como el amor, el lenguaje y la pérdida, además de darle visibilidad a la extinción de lenguas indígenas en México y las barreras que esto genera. La trama gira en torno a Martín, un joven lingüista que llega a un pequeño pueblo en la selva mexicana con la intención de estudiar el sicril, una lengua indígena en peligro de extinción. Solo 2 personas en el mundo hablan esta lengua, Evaristo e Isauro, 2 ancianos que en su juventud eran mejores amigos, pero han estado distanciados por más de 50 años tras un conflicto que aparentemente solo ellos conocen. Martín tiene la tarea de reunirlos para preservar el idioma antes de que desaparezca por completo, pero poco a poco los secretos y conflictos del pasado saldrán a la luz. La película ganó el premio del público en el Festival de Sundance y el premio Ariel a Mejor Película. Fue sumamente aclamada por su representación de temas universales y su capacidad de hacer reflexionar sobre las conexiones humanas y la preservación de las lenguas indígenas. Con el tiempo, Sueño en otro idioma ha sido considerado
considerada como una de las mejores películas del cine mexicano contemporáneo y un recordatorio de preservar nuestra historia antes de que se pierda. Número 2. En la década de los 50, el cine mexicano se encontraba en plena expansión. El cine de oro estaba en pleno apogeo, siendo los melodramas y comedias los géneros preferidos por el público. Sin embargo, Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel, llegó para ofrecer una mirada cruda y realista hacia la pobreza en la Ciudad de México. Buñuel, quien había llegado al país como exiliado, presentó esta obra que contrastaba con el glamour del cine mexicano de la época, causando tanto rechazo como admiración. La cinta va sobre un grupo de jóvenes marginados, quienes viven en barrios pobres de la Ciudad de México. Pedro es un niño que intenta escapar del ambiente tenso, lleno de violencia, pero el entorno y las circunstancias poco a poco lo van llevando hacia un destino trágico. Esta obra destaca por su desgarrador retrato de la miseria, la pobreza y la falta de oportunidades, mostrando cómo el espíritu humano puede agonizar lentamente y a temprana edad. Inicialmente, la película generó escándalo en la audiencia, quienes afirmaban que Buñuel había mostrado una imagen muy negativa del país, aunque no mucho después fue reconocida internacionalmente como una obra maestra. Incluso Luis Buñuel ganó el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes, consolidando a Los Olvidados como un clásico del cine mundial. Esta cinta fue pionera en retratar temas sociales y realidades más difíciles de afrontar, una obra despiadada, pero imprescindible en la historia del cine nacional. Número 1. A inicios del nuevo milenio, México atravesaba un cambio social y político, y el cine no era la excepción. Los directores buscaban plasmar todos estos cambios de una manera novedosa para las nuevas audiencias. Alfonso Cuarón ya era conocido en Estados Unidos por películas como Great Expectations de 1998, y regresó a México para dirigir Y tu mamá también, una cinta que retrataría temas más íntimos como la amistad, la sexualidad y la búsqueda de uno mismo en un entorno social tenso. La película sigue a Julio y Tenoch, dos adolescentes que emprenden un viaje por carretera con Luisa, una mujer mayor que está atravesando conflictos personales. Lo que inicia como un viaje aparentemente divertido termina en una aventura de descubrimiento, donde saldrán a la luz secretos, deseos y frustraciones. Con este estilo más íntimo, Cuarón buscaba darle voz a aquellos problemas más universales y retratar la libertad juvenil en un México contemporáneo. Esta obra fue aclamada tanto nacional como internacionalmente, ganando premios en el Festival de Venecia e incluso siendo nominada al Oscar por Mejor Guión Original. Además, catapultó a Diego Luna y Gael García Bernal al estrellato y se convirtió en un referente del cine mexicano y una de las cintas más importantes del país. Pero bueno, aún hay muchas obras buenísimas del cine mexicano que seguramente repasaremos en una segunda parte. Me encantaría saber cuáles de estas películas no conocías y cuál es tu preferida. No olvides dejar tu like si te gustó, compartirlo para que más gente pueda verlo y nos vemos en un próximo video.